Muy bienvenidos sean todas y todos a esta actividad del evento académico Un año con José Joaquín Fernández de Lizardi, su obra y su tiempo a 250 años de su nacimiento. Me siento muy honrada y feliz y contenta de coincidir en esta mesa para acompañar la presentación de la conferencia del doctor Pablo Picato y presentarlo a nuestra audiencia. Él es profesor en el Departamento de Historia en la Universidad de Columbia, Nueva York, donde trabaja desde 1997. Hizo su licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad y su maestría y doctorado en Historia en la Universidad de Texas en Austin. Ha sido profesor o investigador visitante en instituciones de Argentina, Brasil, Italia, Francia, Alemania y en varias universidades mexicanas. Su trabajo gira alrededor de la historia social y cultural del México moderno, con interés particular en el crimen, la política, la prensa y la literatura. Por eso su historia mínima del siglo XX es un exitazo, ¿no? Es autor de City of Suspects, Crime in Mexico, 1900-1931, publicado por la Universidad de Duke y publicado en el CIESAS con el título Ciudades Sospechosos. La obra también el título de The Tyranny of Opinion, Honoring and Construction of the Mexican Public Sphere, también por la Universidad de Duke, de 2010, ha sido publicado por el Colegio de México con el título, el Colegio de Michoacán, perdón, con el título Tiranía de la Opinión. Finalmente, A History of Infamy, Crime, Justice and the Truth in Mexico, de la Universidad de California, de 2017, publicado como Historia Nacional de la Infamia, Crimen, Verdad y Justicia en México, por Grano de Sal en 2020. La historia mínima de la violencia en México, por el Colegio de México, publicada en inglés como A Brief History of Violence in Mexico, publicada recientemente esta historia por el Colegio de México en 2022. Y finalmente, entre sus trabajos vinculados a los años que nos interesan en este evento, Poesía y Política en el México Republicano, una lectura de Ignacio Ramírez en Don Simplicio, 1845 a 1847. En breve podrán ustedes, si no es que ya está en disposición en el canal del instituto, la entrevista que hace unos días tuvo a bien concederme el doctor Pablo Picato, en el que hablamos de otras muchas cosas que no serán tema de esta conferencia, pero para conocer los intereses que tiene el doctor Picato en Fernández de Lizardi. Sin más, por favor, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Quería empezar agradeciéndote por la invitación y por el acto de fe de alguien nuevo en este tema. Permíteme presentar este, mi trabajo, ¿no? También gracias a Liliana Álvarez y al Instituto por hacer posible esta presentación, ¿no? José Joaquín Fernández de Lizardi tiene un lugar central, aunque discutido, en la historia de la literatura y la política en México. A algunos críticos les cuesta otorgárselo, mientras que otros se lo reconocen, aunque siempre con la sospecha de cierta precariedad. Fernando Tola de Avich, por ejemplo, afirma que Lizardi no era un intelectual de primer orden. Otros lo definen como marginal. Ángel Rama, por el contrario, dice que el Periquillo Sarmiento quebró la lengua secreta de la ciudad letrada y fue parte de la formación de un nuevo pueblo pensante e independiente de las élites educadas. La ruptura provocada por Lizardi es indudable, pero no es claro qué se construyó a cambio. Ignacio Ramírez expresó mejor que nadie esa ambigüedad. En 1874, lo llamó, cito, el rayo que a un mismo tiempo destruye e ilumina. Aunque su admiración era temperada porque Lizardi, cito otra vez a Ramírez, de ninguna manera puede figurar entre nuestros clásicos, si es que algunos clásicos tenemos. Durante el siglo XIX, sus compatriotas lo enaltecieron como un héroe nacional, pero sin dejar de admitir entre líneas el escaso mérito que veían en él como escritor. Para Ignacio Manuel Altamirano, que fue un poco el creador de este canon del que dudaba Ramírez, Lizardi fue un mártir
que desde la pobreza y el sufrimiento luchó por la independencia. Algunos años después, Luis González Obregón lo declaraba ya autor de la independencia literaria, aunque ello lo hubiera obligado a sacrificar la perfección formal. Otros críticos posteriores señalaban los abundantes defectos de forma de sus fábulas, el prosaísmo de sus poesías y su incapacidad para transitar completamente del gusto colonial al moderno. Guillermo Prieto reconoció su talento, pero lamentó su soledad, admitiendo que Lizardi escribía muy mal, cometía errores de ortografía y métrica, algo de lo que el mismo Prieto fue acusado también, o sea que em, tenemos que tener eso en cuenta. Los méritos políticos de Lizardi parecen haber sido considerables. Dicen que convenció a José Ortiz de Domínguez de apoyar la insurgencia, que dirigió, según José María Luis Mora, una partida de insurgentes cerca de Iguala, que le entregó armas y pólvora a Morelos. Ciertamente, criticó al gobierno colonial por sus ejecuciones de clérigos insurgentes y escribió contra la esclavitud, pero pagó por esos gestos: la prisión en varias ocasiones, la excomunión, la penuria económica. Al final de sus años recibió una modesta pensión como capitán retirado del ejército. Para entender mejor la ruptura de Lizardi, propongo tomar como referencia al Diario de México, el primer periódico informativo y literario del país. Desde su fundación en 1805, el diario se volvió un espacio clave para los debates estéticos y la formulación del lenguaje que se hablaba en el ámbito público en México. Sus primeros editores, incluyendo a Carlos María de Bustamante, apoyaron el intento autonomista del ayuntamiento en 1808, pero después se tuvieron que alinear con el gobierno colonial por la censura. Los autores y editores del diario, y en particular los poetas de la Arcadia que publicaban ahí, buscaron consolidar un idioma prestigioso definido por las jerarquías sociales y la cercanía al habla peninsular. Lizardi era visto por ellos como un inferior desde el punto de vista de clase, un hombre pobre que acentuaba su vulgaridad con su afán de comercializar las letras, dirigiéndose a un público plebeyo. Para colmo, lo hacía en un idioma incompatible con los objetivos estéticos y lingüísticos cristalizados por la Arcadia. Lizardi sufrió múltiples tipos de censura: política, religiosa, moral y literario. Su marginalidad social tuvo un impacto mucho más costoso para él que para otros escritores de su tiempo, incluyendo Bustamante, que también estuvo en la cárcel. Un efecto de esa constante amenaza de la censura fue el juego de Lizardi con los roles de autor, narrador y personaje de ficción. También usó de la ironía y alternó entre tonos satíricos y moralistas en su ficción. Estos no eran meros recursos literarios o evasivos, sino que eran una transformación, sino que contenían una transformación en el lenguaje que cambiaría, yo propongo, el campo literario, pero también la vida pública en México. En las últimas décadas, más recientemente, este legado de Lizardi se está volviendo más nítido. El llamado pensador mexicano ha sido objeto de estudios que oscilan entre admitir su marginalidad social y estética, o sea, considerarlo un pobre escritor y un escritor pobre, y reconocer su importancia como autor de la primera novela en Latinoamérica, El Periquillo Sarmiento. Los estudios más recientes han explorado la ruptura que señalaba Rama y Ramírez, enfatizando, por ejemplo, la contribución de Lizardi a la formación del campo literario nacional mediante la sátira y los géneros menores, así como la ficción y el periodismo. Aquí el trabajo de Mariano Zunel yo creo que es la mejor guía hacia esa ruptura y hacia esa amplitud del trabajo de Lizardi. Sus críticas de Lizardi hacia las clases altas y el poder pueden ahora ser apreciadas mejor, sin la necesidad de insertarlas en un canon nacional. La risa que causaba Lizardi, y todavía nos causa, implicaba el desprecio hacia la respetabilidad literaria y la búsqueda de una conversación más directa con los lectores. Puesto en su contexto cultural, su uso del diálogo y otros formatos refleja una dimensión social y política de la escritura y una sensibilidad hacia la realidad cotidiana que escapa a los críticos
que se acercan a él desde un punto de vista anclado únicamente en el gusto literario moderno. Propongo en esta oportunidad hacer de lado el dilema entre su modernidad o anacronismo y examinarlo como un autor cuya obra atraviesa las taxonomías de clase o modelos estéticos y también trasciende las clasificaciones ideológicas. Lizardi eh, fue primero que nada un productor de textos literarios y un innovador del lenguaje público. Trataré de explicar esto a partir de la hipótesis de que la dimensión económica de su trabajo ilumina sus ideas sobre la libertad de prensa y las jerarquías literarias. Esta hipótesis requiere examinar el trabajo de Lizardi desde una perspectiva más atenta a la materialidad de su labor como autor, editor y empresario de la literatura. Lizardi escribía para vivir. En términos básicos podemos interpretar su obra, como lo hicieron sus críticos contemporáneos, como una búsqueda incesante de las ventas. Lizardi, sin embargo, no era un iluso y sabía que había límites en el mercado de consumidores. Sus publicaciones, incluyendo las novelas, no vendían más de 500 ejemplares. También sabía que los lectores potenciales incluían no solo a los suscriptores del diario, educados, cosmopolitas y correctos en su español, sino también a hombres y mujeres que en su vida cotidiana hablaban otras versiones del mismo idioma. Para demostrar esta dimensión económica hay que empezar primero apreciando el costo que tuvo para Lizardi la censura y la persecución. Su más significativo encuentro con la represión fue en 1812, aunque en el periódico titulado El Pensador Mexicano utilizaba la sátira más que los conceptos abiertamente políticos. Lizardi fue arrestado y pasó 6 o 7 meses en prisión, hasta que alabó al poderoso general Calleja en el periódico que todavía publicaba desde la prisión y fue liberado. Las críticas a los virreyes no eran su única transgresión. En 1816 los censores prohibieron la circulación del tomo 4 del Periquillo Sarmiento porque en sus páginas había una denuncia de la esclavitud. En 1822 fue excomulgado 2 veces por publicar un escrito en defensa de los francmasones. Según su testimonio, esta sanción le costó tanto como las otras que provenían de la autoridad civil porque lo redujo al ostracismo social. La censura significaba una serie de prácticas e instituciones más amplias de lo que el uso contemporáneo del término indica. Tenía dimensiones religiosas, políticas, morales y literarias. En el momento que Lizardi emergía como escritor, la censura inquisitorial ya había demostrado sus límites para impedir la llegada de libros prohibidos de Europa, y sus más espectaculares actos de fe eran cosas de un pasado que incluso la corona quería superar. A principios del siglo XIX, sin embargo, los autores de publicaciones aún debían someterlas a la aprobación de censores oficiales. Esta supervisión ciertamente limitaba lo que se podía imprimir. La censura previa buscaba transgresiones de todo tipo, no solo doctrinales, pero tampoco era un obstáculo insuperable. Se trataba de una barrera porosa en la que las relaciones personales entre los autores y los censores podían atenuar sus consecuencias. El padre José María Sartorio, por ejemplo, era un poeta, miembro de la Arcadia, y al parecer también miembro de la Sociedad Secreta de los Guadalupes, que apoyaba a los insurgentes. Al mismo tiempo, Sartorio fungía como censor eclesiástico y de gobierno. Su posición política era ambigua. A pesar de su puesto, se negó a predicar contra los insurgentes. A fines de 1812, previendo los problemas que le podía causar la publicación del número 9 de El Pensador Mexicano, Lizardi acudió a Sartorio para consultarlo sobre el posible carácter subversivo del impreso, a lo que éste respondió que, cito, no había en él cosa alguna mala o digna de reparo. Sartorio también elogió algunas composiciones satíricas de Lizardi, pero luego le negó su aprobación a la defensa de los francmasones en 1822, y a pesar de su amistad, no quiso recibir a Lizardi después de que fue excomulgado. Había un espacio para argumentar contra la censura que Lizardi aprovechó al máximo, utilizando su ecléctica cultura y el filo de su sátira.
El castigo por faltas contra la doctrina, como la defensa de los masones, podía llevar a espesos debates en los que legos como Lizardi, que había estudiado algo de teología, aún podía publicar una crítica de las bulas papales y una robusta defensa contra las sanciones eclesiásticas. También las publicaciones difamatorias podían causar sanciones penales o civiles. En 1823, Lizardi fue puesto preso brevemente por causa de, cito a Bustamante, un papelote impreso con gruesos caracteres que se halla en todas las esquinas de México, donde Lizardi llamaba vieja a doña Josefa González, propietaria de la casa donde vivía y que lo había corrido. La prohibición de escritos políticos era la forma más notable de lo que hoy llamamos censura. En esos momentos de rápido cambio institucional, los arrestos o incautaciones de impresos podían caer de sorpresa debido a las cambiantes estrategias de autoridades coloniales y luego nacionales, preocupadas sucesivamente por el autonomismo, la insurgencia o la oposición al monarquismo iturbidista. Las leyes de prensa de 1812 y 1820 podían establecer reglas para las intervenciones oficiales, pero las autoridades tendían a apoyarse en recursos menos formales para impedir publicaciones o castigar autores. Este tipo de represión tenía una dimensión personal. Lizardi evitó tomar posiciones políticas demasiado explícitas sobre los insurgentes, pero aún así quedó marcado como un escritor que podía preocupar al gobierno, como lo demostrarían sus varios desencuentros con Iturbide después de la independencia. Las fobias y vanidades de los hombres en el poder eran parte de la lógica de este tipo de censura, como lo demostró la intervención de Calleja en relación con el encierro de Lizardi en 1812, y lo ilustrarían ampliamente Iturbide y Santa Anna en los años posteriores. La censura también tenía una dimensión literaria. Aquí el término nombraba la reprobación de los pares más que la vigilancia oficial. Los malos versos podían ser censurados por los críticos, pero esto no significaba que fueran sacados de circulación o que una pena fuera impuesta sobre sus autores. El juicio del gusto, en otras palabras, tenía una dimensión lingüística y retórica, aunque no estaba completamente separado del juicio que adjudicaba transgresiones morales o religiosas. En todo caso, este tipo de censura literaria tenía costos subjetivos y sociales muy tangibles, como la marginación que sufrió Lizardi de parte de otros escritores. Por esa razón, Lizardi publicó poco en el Diario de México. Desde el principio optó por vender sus escritos en la calle. Esto era el producto de la necesidad económica, pero solo reforzó el desprecio de algunos de sus contemporáneos que veían su pobreza material como un defecto estético. El hecho de que pusiera a la venta sus poemas lo devaluaba ante los poetas de la Arcadia. En general preferían publicar sin recibir nada a cambio. Juan María Lacunza afirmó que Lizardi producía demasiado, cito, centenares de papeluchos tan inútiles como insulsos, de tan mal gusto que le podían causar vergüenza al país ante los extranjeros. Pero en el tercero diálogo, el crítico y el poeta, un diálogo de Lizardi, le contesta a Lacunza, apropiándose de la voz de su adversario y presentando la suya detrás de un velo de ingenuidad. El poeta, es decir, Lizardi, como personaje, no entiende por qué otros piensan que es malo. El crítico lo acusa de carecer de erudición y buen estilo, pero su descripción, la del crítico, de un mal escritor, traiciona las pretensiones literarias de los Árcades. Cito al crítico, ¿no? Usted ni entendimiento ni memoria tiene, ni menos instrucción ni historia, ni es erudito, poeta ni estudiante, y así no es mucho caiga a cada instante en mil anacronismos, alegorías impropias, solecismos, malas medidas y conceptos fríos. Toda la obra de Lizardi se puede leer en la clave que impusieron estas variantes de la censura. Tanto sus argumentos polémicos como su ficción muestran recursos derivados de la necesidad de evadirla. Las críticas en el orden literario y su distancia de las élites lo obligaban, por ejemplo, a adoptar un tono humilde.
Llegó a afirmar que sus escritos eran meras imitaciones de autores prestigiosos, o a veces incluía poemas de autores más famosos y reconocidos como Navarrete en sus periódicos, para darle un poco de prestigio. A veces se exculpaba de sus errores diciendo que los periodistas solamente transmitían lo que sus fuentes les daban y apelaba a la cultura de sus lectores. En 1820 confesaba, cito, «Soy un pobre limitado, de un talento ruin, de una instrucción mezquina, de un castellano golpeado». Sin embargo, ello no le impedía denunciar las injusticias de las jerarquías literarias. Cito otra vez, «Soy un ignorante, un bárbaro, pero sé que hay otros más ignorantes y bárbaros que yo que pasan plaza de sabios». La ironía era otro recurso que evitaba la confrontación directa en los diálogos y textos con formato epistolar, y le permitía proferir ataques disfrazados de elogios. El ejemplo que ya mencioné es bueno. Para salir de la cárcel, por ejemplo, Lizardi afirmó que doña Josefa González, a quien había llamado vieja, es, cito, «es señora de 59 largos años». O sea, era vieja. Y prometió dedicarle, cito, «un epitalamio para cuando celebre sus segundas bodas». Pudo salir después de un rato de la cárcel, pero básicamente la siguió atacando a su casera, ¿no? Lizardi utilizaba diferentes voces para meter sus opiniones. Ese yo evasivo no engañaba a nadie. Desde sus primeros años firmaba como el pensador mexicano, y sus adversarios no necesitaban revelar su verdadera identidad porque todo el mundo la conocía. Los prospectos que anunciaban sus novelas y suscripciones incluían menciones de su tienda en los portales, donde se podían hacer pagos y recoger ejemplares. Ante la creciente agresividad de las autoridades durante el periodo de la insurgencia, Lizardi optó por escribir novelas en lugar de otros formatos polémicos. Esto le daba un poco más de margen, por lo menos para evitar la prisión, aunque no para evadir la censura previa. El tomo 4 del Periquillo, donde está el argumento contra la esclavitud, no aparece en la voz del narrador o Elizarde, sino en la de un personaje que, por ser de descendencia africana, tiene derecho a criticar la institución. El truco no funcionó y el tomo no pudo ser impreso, pero Lizardi no se resignó e hizo circular ejemplares manuscritos que por ello no requerían el imprimatur oficial. En otras obras de ficción, los personajes expresaban opiniones que Lizardi, como autor, prefería no suscribir directamente. Y para mayor precaución, Lizardi clasificaba sus narraciones largas de manera que no fueran interpretadas como historias verdaderas, aunque también ahí hay un poco de juego. El Periquillo se subtitulaba Vida y Hechos de Periquillo Sarmiento, escrita por él para sus hijos. En los preliminares, Lizardi la clasificaba como, cito, obra romanesca, es decir, pura invención. Sin embargo, Lizardi nunca propuso que sus novelas fueran ajenas a la realidad. La Quijotita y su prima era, cito, el subtítulo, historia muy cierta con apariencias de novela escrita por el pensador mexicano. Y el escritor en La Quijotita se llamaba Joaquín. Y también tenía un padre médico en Tepozotlán, como lo había tenido Lizardi, lo que creaba cierta ambigüedad sobre lo real o ficticio que en la novela se contenía. Esto probablemente atraía más lectores por su dimensión chismográfica. La vida y hechos del famoso caballero Don Catrín de la Fachenda era narrada por el protagonista hasta el capítulo final, donde otro personaje devela la contradicción entre las pretensiones de Don Catrín y la realidad. En sus novelas, la ironía le permitía apelar a la inteligencia de los lectores para navegar las ambigüedades morales de sus personajes. Y esa ambigüedad era necesaria para evitar la responsabilidad ante las autoridades, pero también hacía posible contener dentro de las novelas una multiplicidad de voces de las distintas clases sociales. Esa multiplicidad reproducía la vida contemporánea más fielmente que cualquier narración monológica, porque para Lizardi y sus contemporáneos, esa cacofonía de opiniones y dialectos definían la vida pública y la sociedad de México.
Los recursos narrativos para evitar sanciones, así como los escritos del mismo Lizardi en los que defendió la libertad de prensa, en un sentido más general, demuestran que la censura para él no era una cuestión puramente ideológica o literaria, sino fundamentalmente material. Lizardi formuló esta idea con claridad después de la independencia. En una misiva a los diputados del Congreso en 1823, aceptaba que se sancionara a los que incitaban a la rebelión, pero proponía que se respetara a los vendedores callejeros de impresos, igual que se respeta, cito, a los que venden a gritos fruta, mantequilla, carbón, orejones, melcocha, petates, porque la pérdida de su propiedad los perjudicaba igualmente. Otorgar privilegios de impresión era otra forma injusta de coartar la libertad, afirmaba en 1821, en referencia al privilegio dado por el gobierno Mariano Ontiveros para publicar su calendario manual, pues impedía que otros aprovecharan el formato, que era muy popular. La demora en la autorización oficial también era una forma de censura. Como los cohetes para las fiestas, afirmaba en otro texto, los periódicos perdían su valor si su circulación se demoraba y no estaban disponibles en el momento justo de los eventos de actualidad. Las publicaciones, en otras palabras, eran bienes materiales, como otras tantas mercancías. La censura significaba limitar su circulación y expropiar a sus autores, vendedores o impresores. En otra apelación al Congreso en 1823, afirmaba que limitar la libertad de imprenta contradecía la ley en tanto que ésta protegía la posesión y el uso de la propiedad. Cito, los impresos son propiedad de quien los compra. Esta afirmación es interesante y significativa porque si recordamos, como señala Esther Martínez Luna, en esos años, cito, el derecho exclusivo de propiedad de los autores sobre sus escritos es un fenómeno poco difundido. Entonces, la propiedad era la propiedad del que tenía el texto en sus manos, básicamente. Definir las publicaciones como un bien de valor comercial permitía una regulación de los escritos más benigna que la censura, porque no requería sostener una idea absoluta de la propiedad. La responsabilidad por escritos era difusa y mediada por el mercado y circulada en muchas maneras. En su proyecto de libertad de imprenta de 1821, Lizardi proponía que los impresores fueran responsables legales por las publicaciones, porque, conociendo el mercado, podían decidir de entrada qué escritos podían ser sesionados y tenían la libertad, como impresores, de no imprimirlos, si no les convenía. Ello no significaba censura. Dada la abundancia de impresores y escritores, esa forma de regular la prensa no reduciría el número de publicaciones, pero la sujetaría a la demanda. En otras palabras, el deseo de libertad no era un ideal abstracto dictado por doctrinas políticas, sino que pasaba por la complejidad del proceso productivo. Para entender los escritos y pronunciamientos de Lizardi sobre la libertad de imprenta, es menos útil interrogarse si había una ideología liberal, coherente detrás de ellos, que entender cómo experimentaba el proceso de producción y distribución de sus obras. Como señala Mariana, la defensa de la libertad de prensa por Lizardi unía en su concepción, cito, la utilidad en el sentido público y social y la utilidad económica. Para Lizardi, la libertad de imprenta significaba la ausencia de obstáculos para dedicarse a una actividad económica. En esa actividad, las dificultades literarias y financieras no estaban separadas. Lizardi usaba el seudónimo El Pensador Mexicano para destacar ante el público su vocación como autor, editor y vecino de la ciudad. Como señala María Rosa Palazón Mayoral, Lizardi no se presentaba como un artista, sino como un escritor. El título no tenía una implicación estética, sino que refería al conjunto de tareas que venían asociadas con el oficio. En su versión más prestigiosa, el oficio de escritor requería la aprobación de los críticos, algo que se le negó a Lizardi. Su respuesta podía ser una declaración de humildad como artista, que ya señalé, pero también contenía un contraataque que refería a su éxito comercial. En la polémica con Lacunza, este lo acusó de escribir incorrectamente, de ser vulgar y materialista, y le recomendó publicar en el diario, como los poetas más pulidos, en lugar de entregar sus obras
circulación por las calles de la ciudad. El argumento de Lacunza implicaba que la relación entre valor y precio era un problema económico, tanto como literario. Lacunza acusaba a Lizardi de ser, cito, un embustero, piojo arbitrista, que se aprovechaba de las hormigas, simplecillas, vendiéndoles paja y sandeces. No solo eran los escritos de Lizardi de mala calidad, sino que también eran la base de un negocio deshonesto que se aprovechaba de los más pobres con fruslerías. Eso decía Lacunza. Lizardi contestaba que sus ventas lo reivindicaban. En La abeja y el zángano, publicado en el diario por Lizardi en 1812, el zángano critica a la abeja porque nadie le importa la miel y la cera que produce. La abeja, voz de Lizardi, responde que la crítica es irrelevante si ella se beneficia. Cito, con que saco por cuenta mis panales admita. El crítico para Lizardi era un improductivo zángano envidioso. Y vuelvo aquí al tercer diálogo entre el crítico y el poeta. Lizardi explica que las utilidades que le daban sus escritos se debían a un mercado más amplio de lectores. El poeta pregunta a quién le gustan sus composiciones. El crítico, es decir, la voz de Lacunza apropiada por Lizardi, dice, sí, a los cocheros, viejas y muchachos, y a otros de igual ralea, a los que nada importa el papel sea ridículo o discreto, sea bella producción o mamotreto. Contesta el poeta, gracias a Dios que hay gente para todo, y yo a escribir para estos me acomodo, y no para los doctos, mi señor. El crítico responde, escribir para todos es mejor, y que traiga el escrito utilidad. Y el poeta dice, a mí sí me la trae. Y ahí obviamente se está refiriendo a la ganancia. Lizardi producía, ya lo sabemos muy bien, en diversos formatos y géneros. Tuvo una larga producción. Sus periódicos podían durar unos pocos números. A veces contenían textos que él vendía separadamente. También publicó calendarios, uno de ellos para las señoritas americanas, que contenían poemas. Los poemas eran un producto que fluía muy fácilmente. Antes de recitarla o leerla en voz alta, los lectores podían adquirirla en hojas sueltas o en copias manuscritas. Otros impresos en pliegos individuales incluían proyectos, representaciones excitativas, una gran variedad de géneros, digamos. En 1820, Lizardi propuso la creación de una sociedad de lectura cuyos miembros pudieran leer o copiar impresos recientes a cambio de una suscripción mensual o una cuota de entrada. La idea no parece haberse convertido en una realidad duradera, pero sugiere que Lizardi calculaba que el mercado potencial de lectores era mayor al de los que podían pagar suscripciones o adquirir impresos en las calles a un precio que, por ejemplar, que era prohibitivo para la mayoría de la gente. La ambición filantrópica de esta propuesta no contradecía la visión empresarial de Lizardi. La sociedad de lectura podía entenderse como una manera de consolidar los intereses de compradores, vendedores callejeros e impresores dentro de un sistema integrado de producción y consumo. Cuando vemos cómo producía Lizardi, vemos que en todos los casos no empezaba con una comisión, empezaba con su iniciativa, una idea que él tenía, ¿no? Esta idea se podía financiar con suscriptores a los que prometía entregas periódicas. También había folletos y hojas sueltas que eran más circunstanciales y dependían de las ventas en las calles, en las imprentas o en las tiendas. Este segundo tipo de publicaciones no producía beneficios estables, pero era menos riesgoso y mantenía el dinero en circulación. En todo caso, las ganancias nunca eran elevadas. Em, Podía enviarse cuando había suscripciones al domicilio de los suscriptores o estos los podían recoger en el portal donde estaba Lizardi. Un detalle que es interesante, el papel sobre el que se imprimían los periódicos o los panfletos o las novelas era una parte muy alta del costo total.
que incluía ese costo del trabajo de los empleados que formaban las planas y las comisiones por las ventas. La prohibición de producir papel en Nueva España había convertido el papel en un bien de considerable valor y de fácil circulación. Si un impreso no se vendía, lo cual no era raro, por lo menos el papel tenía algún valor de reventa. El término genérico papeles era comúnmente utilizado para referirse a cualquier impreso o manuscrito. Implícitamente, el término aludía a su carácter perecedero y barato, como un, cito, indecente papelucho que circulaba por la ciudad. En el diálogo entre el crítico y el poeta, este no veía por qué sus papeles podían causar tantas quejas, pues al final eran su propiedad. Cito, aunque sea un majadero, la impresión no me cuesta mi dinero, y cuando no se venden mis papeles, no los doy para forros de pasteles sin quejarme de nadie. El papel ya impreso, en otro caso, servía para envolver pasteles, fabricar cohetes y para otros fines. Me imagino los bibliotecarios pensando en esta idea, ¿no? De los escritos de Lizardi Hechos cohetes. reventando en cohetes. Pero bueno, era parte del negocio, digamos, ¿no? Em, la decisión de publicar en un género u otro de los que mencioné dependía también de consideraciones económicas más que estéticas. Como hemos señalado, a mediados de la segunda década del siglo, debido a las dificultades para publicar periódicos, Lizardi empezó a producir novelas. Los primeros volúmenes del Periquillo saliendo fueron un buen negocio. Cada uno se vendía en suscripción por 4 pesos y costaba más si se deseaba adquirir luego su publicación. El prospecto prometía 2 entregas semanales, cada una conteniendo un capítulo a precio de un real en venta directa. Y las ilustraciones se compraban por separado al mismo precio. No pudo publicar el tomo cuarto, Lizardi, como ya dije, que no apareció hasta la tercera edición en 1830, cuando ya había muerto él. Pero su éxito no fue tan grande en otras novelas. La Quijotita y su prima solo publicó 2 tomos durante su vida y fueron un mal negocio. Eventualmente, en cambio, el cálculo cambió con las condiciones políticas. Don Catrín de la Fachenda estaba listo en 1820, pero decidió no publicarlo porque había más oportunidad comercial en volver a los folletos porque había más apertura, digamos, en la prensa, ¿no? Y Don Catrín se publicó también póstumamente. Em, Muy interesante la introducción del Periquillo, porque ahí como que desarma los costos. ¿Cuánto cuesta el costo total de una novela? 4,000 pesos. ¿Cuánto cuesta cada ejemplar? 8 pesos. eh, lo que costaría venderlo en España, el doble. Y al final dice am, Lizardi, los pobres no debemos ser escritores, ni emprender ninguna tarea que cueste dinero. Em, y le dedicó el libro. Dijo, la dedicatoria es muy interesante también, ¿no? Dijo, a un mecena me gustaría dedicárselo, a un mecenas que me dé plata. Pero no, se lo dedico a mis verdaderos mecenas, que son los lectores, que pagan cada ejemplar, ¿no? Am, la financiación de estas novelas es muy interesante porque empezaba con gestiones de Lizardi. Tenía que arreglar con el impresor. A veces Lizardi podía comprar el papel y llevarlos a la imprenta o compartir los gastos finales entregando a los impresores parte de la edición. A veces les tenía que pedir prestado. Em, por eso daba su domicilio. Él sabía, todo el mundo sabía dónde vivía y podían irle a cobrar sus deudas. Pero no eran muy buenas siempre las relaciones con los impresores. En 1820 aumentó el número de imprentas y de escritos, y con ello aumentó también, según Corina Selzman y otros, el poder de los impresores. Y los impresores sabían que Lizardi no era buen negocio en general. Em, Lizardi acusó, por ejemplo, a Alejandro Valdés de ponerle altos precios, y Valdés le respondió que los impresores no tenían la obligación de imprimir nada que dañara sus intereses, como Lizardi mismo lo había argumentado en el escrito de 1821 al Congreso. Había muchos puntos donde el proceso podía ir mal. Em, lo acusaban constantemente de ser un mal deudor. Aunque había algunos impresores que sí eran más
que eran mejores colaboradores, como María Fernández de Jáuregui, em, y otros como Ontiveros que se podían convertir en sus rivales. A Ontiveros, Lizardi lo acusó de que recibía el papel que le llevaba Lizardi, lo vendía e imprimía la novela con otro papel más barato, ¿no? En un caso se tuvo que ir a Puebla a imprimir porque en México nadie le quería imprimir unos textos. Hay un documento encontrado por Linda Arnold y publicado por Nancy Bollig que retrata estos negocios, ¿no? Se trata de una demanda del impresor Valdés contra Manuel Palomino, que había aceptado ser fiador de la deuda de Lizardi que Lizardi contrajo con Valdés para publicar los 2 primeros tomos de La Quijotita. Valdés había exigido un fiador porque Lizardi le debía dinero de trabajos anteriores. Palomino firmó en julio de 1819 que garantizaba 600 pesos si Lizardi no pagaba para diciembre de ese año, lo que en efecto no sucedió. Valdés afirmó en la demanda que le había advertido a Palomino que Lizardi no tenía dinero. Valdés había corrido con casi todos los gastos de imprimir 600 ejemplares del primer tomo y 250 del segundo, pero el libro no se había vendido, y los tomos que quedaron en su posesión no podían cubrir la deuda, porque solo podían servir, cito a Valdés, para envolver azafrán o apolillarse en los estantes de la imprenta. Palomino, que era un comerciante dedicado a los bizcochos y al alquiler de viviendas, no quiso pagar. Hasta donde sabemos, perdió el juicio, pero no viene en el documento si sus bienes fueron embargados. La penuria, la pobreza fueron temas en toda la obra de Lizardi. En las novelas siempre vemos la pobreza como algo que al final es parte del castigo o del ciclo moral de los personajes, ¿no? Pero en otros folletos siempre está denunciando la miseria, los monopolistas, los criminales que causan. Eh, la pobreza en suma marcó su trabajo como escritor y su aspecto personal y su relación con otros escritores. Y yo creo que esa precariedad que vemos en su ficción y no las aspiraciones de ascenso social sirvieron para tender un puente con lectores que compartían esa preocupación, más allá de las marcas de distinción social. Si vemos el Periquillo Sarmiento, ahí condensa las preocupaciones económicas de Lizardi y muestra cómo éstas estaban ligadas al problema de hallar un lenguaje común en un país que se hablaba el español de varias distintas maneras. La amenaza siempre latente de la censura, como dije ya, llevó a Lizardi a desplegar una diversidad de voces y recursos narrativos. En sus novelas encontramos en distintas proporciones historias interrumpidas por tangentes y monólogos, la intervención del autor por encima del narrador, en prólogos y notas al pie, y la combinación de las maneras de hablar de diversos grupos sociales. Lizardi, por ejemplo, evitaba lo que llamaba latinajos, o si los incluía era para burlarse de algún personaje. Em, a los críticos del Periquillo los acusaba Lizardi de creer que, cito, para que la acción interese en la fábula es necesario que no se vea en ella nada común ni vulgar. Todo debe ser grande, raro y maravilloso. Y los hombres grandes han de hablar como los dioses y los plebeyos deben usar el idioma de los reyes y poderosos. Pero él decía, no, yo escribí con la inspiración del Quijote, donde, cito, los sucesos son demasiado vulgares y comunes, y cada uno de los personajes de la fábula habla como los de su clase, esto es, vulgar y comúnmente. Perico, el personaje, no entendía los terminotes que usaban otros personajes. En una nota en el tomo 3 dice, para inteligencia de algunos lectores pareció conveniente poner en castellano los latinajos que ensarta otro personaje. Esto establecía una relación de complicidad con los lectores. Era para que los lectores oyeran también. Eran lectores que no eran simplemente los lectores ideales, sino que veían las ilustraciones, se leían en voz alta. Enrique Flores señala que el Periquillo ejemplifica distintas formas de lectura que incluían un público inequívocamente plebeyo.
La novela señala la posibilidad para Lizardi de un lenguaje más desembarazado que el de la polémica de diarios y panfletos, donde los interlocutores necesitaban demostrar su estatus constantemente. Em, Lizardi decía que lo acusaban, cito, que yo soy el primero que he novelado en el estilo de la canalla. Ahora bien, en mi novela se hallan de interlocutores, colegiales, monjas, frailes, clérigos, curas, licenciados, escribanos, médicos, coroneles, comerciantes, subdelegados, marqueses, etc. Yo he hablado en el estilo de esta clase de personas. Esta multiplicación de los lenguajes posibles en la literatura también se reflejó en el uso de términos indígenas o plebeyos. En sus escritos más tempranos, Lizardi explicaba el significado de términos como chichicuilote, ¿no? Un ave americana, ¿no? O el ahuizote, o ponía en las notas al pie em, diccionarios. A veces una nota era un diccionario casi de la jerigonza de los jugadores de naipes. Y en otros simplemente metía en el diálogo el lenguaje del bajo mundo, de lo que él llama los arrastraderos, sin traducción. Esto no era un ornamento, sino que reflejaba desacuerdos estilísticos con los autores obsesionados por la corrección castiza que veíamos en el diario, ¿no? La novela en sí misma, si vemos la trama de la novela, es una búsqueda de interlocutores. Em, Perico es un pícaro, pero se mueve en el espacio, llega a distintos continentes, atraviesa las jerarquías sociales. Un amigo le hace notar que todavía no se puede sumergir en el mundo del juego y el delito porque, cito, ignoras todavía muchos de los términos más comunes y trillados de la dialéctica leperuna. La polifonía de voces es entonces un aspecto sustantivo de la trama, en la que vemos al periquillo dialogar con representantes de diversas clases, desde la más baja, ralea carcelaria, hasta marqueses. Como en el Quijote, las aventuras muchas veces surgen de la incapacidad de los personajes para entenderse mutuamente. Esta, como dije, esta diversidad de lenguajes es un retrato de la sociedad, pero no se dirige a crear un efecto de realismo ni a proponer un ideal de unidad nacional a través del lenguaje. Lizardi hace desfilar personajes separados por su estatus y su habla para proponer una conclusión opuesta a los deseos de armonía social invocados por los criollos que apoyaban el intento autonomista de 1808 desde el diario. La contradicción de intereses y la mucha incomprensión entre los personajes muchas veces se expresaban en violencia y no tenían solución. En un episodio que parece haber escandalizado a los primeros críticos, el primer encarcelamiento de Perico es ocasión para demostrar que la extrañeza social entre los personajes se manifestaba mediante el lenguaje y la violencia. El protagonista es arrojado en una sección de la cárcel donde, cito, todos eran indios, negros, lobos, mulatos y castas. Pronto se vuelve él el objeto de las burlas, cito, maldiciones, juramentos y palabrotas indecentes, en un idioma raro para él. Un preso lo llamaba cucharero y le decía que él compartiera el dinero que se había robado como ladrón. Em, y le decía, ¿a qué compone? ¿A qué compone? Algo que sonaba raro deliberadamente. Y a continuación, los presos vaciaron sobre él, cito, jarritos con orines, pero tantos tan llenos y con tan buen tino, que en menos que lo cuento yo estaba hecho una sopa de meados. Es decir, no se entendían y al final lo agredieron. No hay un mensaje de reconciliación ni referencias a una identidad nacional que unifique estas clases. El Periquillo Sarmiento es la historia casi épica de un personaje que en su ascenso y caída atraviesa muchos mundos incompatibles y separados por el lenguaje. La oralidad en la literatura era un rasgo definitorio en la expansión del campo literario desde la aparición del diario, pero en Lizardi, y particularmente sus novelas, el habla se convierte en un componente central de la ficción. Esto incluía, por ejemplo, dar cuenta de la pronunciación de los personajes. Contra las críticas de Lacunza, Lizardi ya defendía el uso del habla local porque, cito, es ridículo el criollo que habla como gachupín. Y en los años siguientes sabemos muy bien que criticar el lenguaje peninsular dejó de ser solo una apuesta literaria, sino que se convirtió
adquirió una clara implicación política, ¿no? Entonces yo creo que así un poco empezamos a entender mejor la ruptura de Lizardi que señaló Rama, y cómo sí sirvió para construir algo, ¿no? Como sugiere Flores, Lizardi se movió a contramano de la literatura nacional, porque mientras ésta negaba la oralidad y la entonación de las voces que habitaban el país, Lizardi se apropió del habla vulgar y la reprodujo, y creó la posibilidad de leer en varios registros idiomáticos. En este sentido, Lizardi fue él solo la mejor demostración de las limitaciones del proyecto castizo, unificador y respetable del Diario de México. Después de este recorrido también comprendemos por qué es tan precario el lugar de Lizardi en la historia nacional. Pero no es culpa de él, es culpa nuestra. Entenderlo como productor nos obliga a dejar de lado una lectura puramente estética, en la que nunca sería un clásico, pero también abandonar una lectura en términos de teoría política. Elías Palti, por ejemplo, propone en esta vertiente que Lizardi concibió una, cito, rudimentaria opinión pública, en la que los valores morales eran colectivos y transparentes para todos. Aquí podemos, sin embargo, proponer una alternativa a esta evaluación del legado del pensador mexicano. Hemos visto que las ideas políticas de Lizardi no eran muy consistentes en términos constitucionales, digamos, más allá de su defensa más bien tardía de la libertad de imprenta y la tolerancia religiosa. La primera, o sea, la libertad de prensa era para él también una cuestión derivada de sus propios intereses. Yo creo que es mejor caracterizarlo como un escritor que aprovechó y cultivó la poliglosia en el ámbito literario. Esto tuvo efectos políticos también, porque la diversidad de lenguajes era un hecho social que impedía construir una opinión pública unánime. No es fácil captar estos efectos de la perspectiva de la historia de las ideas. ¿Qué sucede en cambio si asumimos que el desarrollo de la esfera pública no se debe entender solamente como una dialéctica de ideas sobre regímenes políticos, representación y ciudadanía, sino fundamentalmente como el desarrollo de un lenguaje en el que estas concepciones podían ponerse en juego? Esto nos lleva a buscar un terreno donde la comunicación entre los actores no era transparente, sino que requería un esfuerzo constante para reconocer la diversidad de lenguajes y la posibilidad de una inteligibilidad limitada entre los actores sociales. O sea, al mismo tiempo que estudiamos en qué consistían estas ideas o en qué pensador canónico se basaban, necesitamos entender cómo el lenguaje las condicionaba, les imponía el peso de la diversidad social y de una historia que tal vez no era tan prestigiosa como ese canon. Las palabras y la sintaxis eran el vehículo de esa historia. Solo así podemos entender la dimensión comunicativa y no meramente conceptual de la esfera pública. La literatura es, para estas décadas del siglo XIX, el mejor registro de la complejidad e importancia de ese papel del lenguaje. De esta manera, la herencia de Lizardi es la de poner en manifiesto que la vida pública de México no se fundaba en una aspiración colectiva por la unanimidad y la armonía entre las clases, sino en la constante dificultad de la comprensión entre voces tan diversas que a veces sonaban como idiomas distintos. Las décadas siguientes demostrarían lo difícil que era construir un lenguaje común y, por tanto, qué precaria eran las instituciones políticas y la esfera pública. Hablábamos hace unos momentos antes de iniciar la conferencia, ¿no? Me decía Pablo que se sentía como raro porque él es historiador, pero precisamente estas son las miradas que revitalizan y que permiten eh, darnos cuenta de que este tesoro que son los 14 tomos de obra de Lizardi, que se pueden conseguir aquí en la Universidad Nacional, eh, nos permiten no contar la historia otra vez, sino darnos cuenta de lo complejo que es la historia de una nación como la nuestra, ¿no? Entonces, ahora abro el micrófono para que quienes quieran hacer una pregunta, los que están aquí con nosotros y nos acompañan, a quienes les agradezco, y quienes estén en línea y quieran hacernos llegar sus comentarios o preguntas para
Y si no, bueno, yo aquí ya tengo mis notas también para hacerle preguntas. Aquí hay una de la doctora Janet Reynoso y después por acá adelante otra. Muchas gracias, Janet. ¿Hay una obra en específico, un texto en específico que Lizardi haya sufrido más cuando fue censurado? Mm. Es decir, ¿hay un texto tan entrañable para él que haya sufrido mucho con este proceso de censura? ¿Se conoce? Que él haya sufrido personalmente Sí, porque no sí, se que pudo que no se pudo publicar. publicar o porque tenía. Cuando lo excomulgaron en el 22 por esa defensa de los él dijo en varios lugares que eso le había costado mucho porque la gente no lo saludaba, no lo iban a ver, este, am, y era obviamente alguien que vivía en medio de una vida social muy intensa y eso le debe haber costado personalmente. Digo, en 1802 se publicó en El Pensador un texto dirigido al virrey para felicitarlo por su cumpleaños, este, y pedirle que no ejecutaran, o sea que, y lo metieron al bote, ¿no? Entonces yo creo que eso también le debe haber chocado de una forma que él no entendía, ¿no? Este, yo no sé, ¿tú qué opinas, Mariana? Pero yo creo que que las novelas, aparte de su valor económico, eran algo a lo que él dedicó mucho tiempo. Digo, algunas son muy largas, y tenemos que pensar el contexto en que las escribía. Él tenía que escribir algo diario para venderlo. Y sin embargo, La Quijotita son un montón de tomos, El Periquillo es un texto muy largo, o sea que sí le debe haber puesto debe haber tenido mucha fe en eso. Yo creo que, y como dije, algunas se pudieron publicar y otras no. Este, pero la verdad no conozco que él haya registrado su decepción o su... Y otra pregunta que tiene que ver un poco con mi quehacer, poner en duda que Lizardi es un clásico, ¿no? Me dolió oír esa palabra, en el sentido, evidentemente, desde la lingüística, es un clásico justo porque retrata el habla de todos los estratos, de todo lo que nos interesa a los lingüistas desde la perspectiva social, no solo temáticamente, ¿no? Sino las características propiamente lingüísticas. Para nosotros es argumento suficiente para decir que es nuestro clásico nacional, por lo menos desde la lengua, ¿no? Em, Incluso los errores, ¿no? Las discrepancias en términos de género, de las cualidades de cada género que se haya permitido toquetearlas y transgredir las reglas de la poesía, del verso, de lo que sea, lo hace a nuestros ojos este clásico revolucionario que pone en primera posición la necesidad del pueblo para comunicarse y no la forma, ¿no? Entonces es otra perspectiva de alguna manera de la que se le miraba desde la Sí. literatura en su tiempo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Este, los que decían que no era un clásico estaban pensando en los clásicos, de la antigüedad, que era la forma en que los árcades y todos como que se imaginaban como literatos, ¿no? Y entonces, obviamente, pero si vemos la literatura mexicana desde entonces, es el clásico nuestro, o sea, totalmente de acuerdo, es el que abre puertas y no solo registra el habla, sino que libera a los escritores para hacer cosas que empezarían a hacer décadas después, pero gracias a lo que hizo Lizard, sí. Yo creo que no era su intención para nada. N- n- Tampoco, sí, no lo hacía con ese objetivo así como normativo, ¿no? De esto es así es como se debe hablar. Am, pero, este, mm, yo creo que mucho de lo que sabemos, o no sé qué opinas, pero casi todo lo que sabemos sobre el habla en ese momento del siglo XIX se lo debemos a él. Y para mí algo importante como historiador es darnos cuenta de que ellos hablaban un idioma distinto del nuestro. No hablaban el español que hablamos nosotros. Entonces hay que leerlo así
no digo traducirlo, pero tratar de entender que están en otro español en ese momento. Yo agregaría, Janet, a esto que tan es un clásico que fue editado y reeditado, manoseado, modificado, reanotado. Em, Pablo nos acaba de hablar de la propiedad del material de la obra de Lizardi, y podemos tener esa obra porque hubo alguien, que fueron los impresores, muy probablemente, quienes se quedaron con la versión completa de las novelas, y estas siguieron rindiendo. En el caso de la cultura editorial, eso se llama tener una vaca lechera, es decir, un original, una obra que te va a dar leche por mucho tiempo, ¿no? Y eso le va a pasar a la obra de Lizardi, ¿no? O sea, el Periquillo no solamente va a ser intensamente leído, sino por una y otra vez. Aquí tenemos al doctor Reyes Palacios, que es el editor del Periquillo en la edición de la UNAM, y que se enfrentó precisamente a tener que, al desafío de mostrarnos cómo había ido cambiando según el público, según lo iba midiendo el editor. Iba diciendo, no, bueno, ya no se dice así, le va cambiando, ¿no? Pero las versiones recortadas que hay de Periquillo también tienen que ver con la adecuación al público. Entonces, me parece que esa es la prueba de fuego de un clásico, ¿no? Irse reeditando constantemente hasta hoy en día. Distorsionando y manipulando. Exacto, haciendo propio de otros, ¿no? Más que en ese sentido, fijó una identidad lingüística con la que una sociedad sí se pudo identificar y además conversar durante décadas, ¿no? Y que todavía nos estemos riendo de los jarritos de meados, pues dice algo de la trascendencia de ese episodio vulgar, ¿no? Para sus críticos, ¿no? Sí. Aquí tenemos otra pregunta, Pablo. Pues yo voy a empezar por decir que uno de mis libros favoritos académicos es City of Suspects. Creo que es un libro maravilloso. Y mi pregunta tiene que ver con eso. Hay una parte que me parece muy interesante en City of Suspects, que es sobre los vendedores ambulantes en la Ciudad de México. Entonces me pregunto cómo Lizardi vivió esa ciudad, o cómo la ciudad lo modificó a él y cómo él también modificó la ciudad que usted retrata en City of Suspects. Gracias. Fíjate que no había pensado en eso, pero al mismo tiempo lo tenía en la cabeza, ¿entendés? Porque Lizardi está ahí, está en los portales, está caminando por esas calles, ahí recibe toda la información que luego pone en sus periódicos, y él necesita los vendedores ambulantes para que circulen o sea, eran parte del tejido de cómo funcionaba la ciudad, que obviamente era una ciudad mucho más, no mucho, pero era más chica que la ciudad de 1910, ¿no? Pero se parecía mucho en eso, ¿no? Y, y lo que vemos en Lizardi, si leemos la novela, yo creo que es muy interesante. En la Quijotita hay varios episodios de excursiones, de gente que sale de la ciudad, que era un cuadro más chico, y se van no sé si a la Viga, hay 2 o 3, y entonces es como descubrir eso que está fuera de la ciudad, que es muy interesante porque también lo vemos en el siglo XX, ¿no? Es esta idea de lo suburbano, los límites de la ciudad, ¿no? Am, la otra cosa con los vendedores ambulantes, que es muy importante para entender el funcionamiento espacial de la Ciudad de México, es que ellos eran los que cruzaban las fronteras entre los barrios de clase alta y los de clase baja. Sin ellos no podía conseguirse el agua, no se podía conseguir la leche, no, la acera, todo eso dependía de la movilidad de la gente. Y, y yo pienso que, oyendo lo que decía Lizardi, la circulación de los impresos también podía cruzar esas barreras sociales si alguien los llevaba, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, es como producto, la literatura es parte de ese mercado y de ese movimiento que ocurre en el espacio de la ciudad. Definitivamente. Yo quisiera agregar
a esto que acabas de decir, Lizardi tiene un pleito con el tipo de ciudad que él habita y que está en toda su literatura y la otra ciudad. Hay un texto muy interesante donde se pelea con un arquitecto, un diálogo, y se echan, ¿no?, un buen rato peleándose porque él habla de la catedral, que está toda oscura y huele a orines y no sé qué tanta cosa. No, bueno, se le echan encima y él dice, bueno, pero si así está, ¿no? Y a la Alameda, ¿de qué habla usted? Si la Alameda está unas fuentes ahí secas, ¿no? Pelonas, horribles, ¿no? Donde duermen los perros. Y él desenmascara esa ciudad y es muy doloroso para un México que ha tenido una tradición literaria de elogio, porque existe esa literatura que se llama de elogio de la urbe, que es latina, ¿no? Y Lizardi después le dicen que no, que los paseos más hermosos de México, por ejemplo, La Viga, ahí, y entonces ¿usted dónde vio eso? Yo lo que vi fue unas indias mugrientas que están vendiendo sus verduras, ¿no? Y unos pleitos, y es muy interesante esta ciudad que te invito a leer en Le Periquillo, donde la gente se pelea en la calle y se agarra moquetes y huye, y esa ciudad no era la ciudad que nadie quería que se viera, ¿no? Por eso uno de los poemas que más le critican se llama Guía de Forasteros, donde él, por ejemplo, dice que se hace en cada calle. Aquí están las mujeres de este tipo. Sí, no hay Aquí que está. meterse. No se vayan por ahí los Ajá. casados. Pues no, a nadie le gustaba mostrar esa ciudad que estaba entre el lumpen, el crimen, el vendedor ambulante, ¿no? Como dice en el poeta, yo le vendo a esos. Claro, claro. Y es muy interesante la comparación, si tú comparas eso con el Diario de México y Bustamante. Bustamante básicamente consigue trabajo porque escribe un poema en honor a una fuente o un paseo de un virrey, ¿no? Y tiene un montón de textos el diario sobre monumentos, el caballito y esto. Tenían esta obsesión de la ciudad clásica, digamos, y no les gusta hablar de esta otra ciudad. Y que en el Porfiriato pues se repite, ¿no? Sí. Sea una ciudad El Porfiriato es el urbanizada, dilema también. ajá, urbanista, entonces andar hablando de los arrabales. Por allá tenemos al doctor Felipe Reyes Palacios, muchas gracias. Lo felicito, doctor, por su conferencia. Se ve que se advierte que la preparó especialmente para filológicas, señalando la importancia del lenguaje. Ahora, resulta que por nuestra parte a los filólogos nos interesa mucho la historia, sobre todo en autores como Fernández de Lizardi, que tuvo tanta participación a lo largo de su corta vida, porque vivió apenas poco más de la mitad de un siglo. Bien, nada más era para señalarle un detalle circunstancial. Mencionó usted en su exposición el episodio de Taxco, que ocurrió en noviembre de 1810, cuando las tropas insurgentes andaban merodeando alrededor de la ciudad, que entonces era un rico mineral, no como ahora que está en huelga desde hace 10 años o más. Cuando se supo que andaban ahí los insurgentes, el subdelegado, que era de origen peninsular, como todos los subdelegados, huyó, puso pies en polvorosa y se fue a vivir a la Ciudad de México. Entonces nombró él, pero no autoritariamente, sino que hubo una asamblea popular donde se escogió a un sustituto, que fue Fernández de Lizardi, quien se desempeñaba, eso lo tengo ya bastante confirmado, se desempeñaba como escribiente, no como escribano, porque ese oficio requería estudios y una autorización del gobierno. No, como copista, simple y llanamente, como copista de ese juzgado y lo que se ofreciera. Es decir, él se confiesa que no tiene oficio. Y se refiere a oficios mecánicos de tipo manual, de esos que la mamá de Periquillo no quería para su hijo. Mi hijo a oficio, bendito Dios, o no lo permita Dios. Nada de que vaya a ser sastre, etcétera. Bueno, entonces, era un desocupado. Y
el dato al que se refirió usted de que los primeros escritos biográficos de Lizardi, precisamente un texto que apareció en la 4ª edición, Ligeros apuntes para la biografía del pensador mexicano, menciona ese dato de la presencia de los insurgentes, afirmando que sí, que lo que se sabía era que sí le entregó las armas a los insurgentes, la pólvora, para que pudieran continuar con su revolución. Y menciona también ahí un dato falso, que se ha comprobado, que es que esas tropas insurgentes iban comandadas por Morelos. Falso, porque Morelos andaba en Acapulco, en Chilpancingo, en otros lugares, y entró a Taxco hasta finales de 1811, no 10, sino 11, un año después. Entonces me estoy refiriendo a esto porque esta biografía, esos apuntes, pues ya están absolutamente superados. Y en el prólogo de la edición que tuve el honor de obsequiarle, está tratado ese asunto. Sí, sí. Y posteriormente yo he afirmado que esos apuntes que se incluyen en las ediciones escolares del Periquillo ya deberían desaparecer. También el diccionario Porrúa de Historia y Geografía también incluye datos totalmente falsos, superados desde el siglo pasado. Sí. Entonces, uno de los primeros autores que vino a poner las cosas en su lugar fue el estadounidense Jefferson Rea Spell, que encontró los primeros documentos que aparecen poniendo en duda ese episodio, poniendo en duda la versión oficial. Se encontró entonces Rea Spell una carta de Fernández de Lizardi al virrey de esos momentos, donde le pide autorización para recibir a los insurgentes con un homenaje de farsa. Así lo dice tal cual. Y una vez que se retiren, volverán a la autoridad Para real. evitar que haya Pues ya que derramamiento de sangre, sí. nuestras almas son de Dios y nuestros corazones de nuestro Augusto Fernando. Ese fue el primer documento que apareció, pero ya hay más, doctor. Hace un par de años el instituto publicó en la nueva Biblioteca Mexicana el tomo 15 de las obras de Fernández de Lizardi, que está dedicado, como se acostumbró a hacerse por géneros, los materiales, la publicación de los materiales. En ese tomo se incluyen únicamente documentos. Entonces aparecen alrededor de 12 documentos de su prisión, ¿sí? Cuando estuvo preso en la Ciudad de México, acusado de haber colaborado con los insurgentes, cosa que él siempre negó. Entonces, entre esos documentos están los interrogatorios a que estuvo sujeto por parte de las autoridades, su propia versión, confesándose inocente, no haber entregado, es decir, no entregó las armas y solicitando su libertad. Más documentos también de los testigos, algunos militares de uno y otro bando, y desde luego también los testigos eclesiásticos, el cura de Taxco, el subdelegado que estaba en la Ciudad de México en ese momento, y quien se convirtió incluso en testigo de la boda de Fernández de Lizardi. Después se hicieron amigos y tuvieron relaciones sociales cercanas. Entonces, Fernández de Lizardi negó haber colaborado, contrariamente a lo que se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. Así que
este manojo de documentos es importantísimo. Se publicaron primero en el ámbito académico en una tesis de maestría, pero ya están publicadas en la serie de obras. Entonces yo creo que amerita bastante estudio el asunto. Pero aún así, leyéndolas con sumo cuidado, no queda clara la participación de Lizardi. Siempre fue ambigua. Él, en todo caso, le echa la culpa al encargado de rentas, es decir, al que sería actualmente el receptor de Hacienda, que tenía a su cargo la pólvora. Él era el responsable, no Fernández de Lizardi. Entre las autoridades de su cargo como suplente de subdelegado no estaba incluida la posibilidad de que él tomara decisiones sobre la pólvora. Y resulta que al señor oficial de rentas lo mataron los insurgentes. Se menciona muy de paso ese incidente, pero eso quiere decir que ese señor se llevó la verdad al otro mundo. Sí, a menos que aparezca algún otro testimonio que sería sumamente excepcional. Así que pues le convido esos datos para la actualización de los términos históricos. Muchas gracias. Sí. Mucho de lo que yo leí su introducción al tomo, sí, y ahí me parece muy bien lo que usted dice, porque primero, o sea, lo que yo mencionaba en mi ponencia era lo que la gente pensaba sobre su actuación durante la insurgencia y los apuntes biográficos, y también 2 o 3 cosas que escribió Bustamante sobre Lizardi, era lo que la gente sabía. Era el estado, digamos, y lo consideraban un héroe por eso, ¿no? Estado de Bustamante, también Mora dijo algunas cosas, era como esa especie de mitología sobre Lizardi como un héroe. Eso era lo que contrastaba con Lizardi como mal escritor, digamos, ¿no? Pero sí, lo que usted dice, y además yo agregaría algo que se menciona ahí también. Primero él dice, no me metan a la cárcel, yo no les di pólvora, yo no tengo... Y luego cuando quiere que le den una pensión, después de la independencia, sí, no, yo sí los ayudé a los insurgentes. O sea, quién sabe, como usted dice, exactamente. Pero sí, es muy interesante sus documentos. Bueno, yo nada más querría agregar a esto. Es tan ambigua esa participación que en el intercambio en estos documentos del tomo 15, Lizardi es bien interesante como dice, porque el subdelegado se fue. Lo dice creo que como en 3 testimonios insiste en que el subdelegado me dejó, él se fue, él huyó, así como es muy, y luego habla de los testigos y dice unos cuantos indios ahí. O sea, interesante cómo está esquivando la veracidad y diciendo, pues nadie sabe, nadie supo, el culpable es el que está muerto, ¿verdad? Qué casualidad. Eh, entonces la ambigüedad me parece que queda ratificada, como dice el doctor, por la misma libertad que se le concede después, ¿no? Que él ha de haber pasado. Pero hacerlo héroe nacional también colaboró que él dijera, pues sí, yo estuve ahí, pido Pues eso, pensión. pero además se lo decía para que le dieran una pensión, o sea, ya después de la independencia. Para poder vivir de su pensión. ¿Verdad? Por acá tenemos otra Sí, pregunta. Muchas mi, gracias. mi nombre es Aarón, soy de Ciencias Políticas, bueno, la licenciatura en Ciencia Política, ahora otros estudios, ahora en maestría. Y mi tesis fue sobre los folletos de Fernández de Lizardi, solo los folletos, las hojas sueltas, y basado en 3 conceptos que era la educación, el derecho y la libertad. Ordené todos los folletos cronológicamente hablando, y hace mucho sentido que no apoyara a los insurgentes, porque Fernández de Lizardi estaba ejerciendo la libertad que la Constitución de Cádiz daba para publicar. Había un reglamento que se había retrasado incluso por las peleas de los conatos ya insurgentes o autonomistas, y se trató de retrasar un poco ese reglamento de imprenta en la capital, en Nueva España todavía, pero él estaba ejerciendo esa libertad. Entonces no le convenía mucho para el oficio que estaba emprendiendo o iniciando
que de pronto todas las aguas se movieran. Entonces, de alguna manera estaba más cercano con que se mantuviera la PEPA, le llamaban la Constitución de Cádiz, que finalmente se publicara el reglamento y que luego ya vieran como para dónde jalaba, ¿no? En las Cortes de Cádiz, que también ellos tenían su propia invasión por parte de en la península, etcétera. Por otra parte, es muy rica la explicación sobre la ciudad en los tomos completos, en la obra completa de este instituto, porque hace un guiño a través de 200 años sobre lugares que hoy ya no existen. Habla mucho sobre el Coliseo Viejo, que es actualmente la Suprema Corte de Justicia, las acequias. Entonces, uno perfectamente, y también uno se puede dar a la tarea de ver las notas al pie de página, y uno puede hacer perfectamente un recorrido por la ciudad que él vio y que hoy ya no existe. Y a mí en lo personal se me enchina la piel porque me hace viajar en el tiempo, con esas notas, con esos lugares, con esas asociaciones de esa ciudad. Y es muy rica, por eso la obra completa que se publicó aquí en Filológicas, tremendo tesoro, me parece, siempre bajo revisión, etcétera. Y por último, me parece, no sé si entendí mal cuando leí, no es tanto que él haya pedido esa pensión, sino que alguien la pide porque ya estaba enfermo, como le piden la pensión como capitán retirado segundo, capitán segundo retirado. Porque ya hacia el final de su vida, y estoy hablando de cuando él ya estaba en los 40 y tantos, o sea, tampoco era tan grande, o sea, se enferma muy joven. Él muere a los 51 años. El siguiente año vamos a celebrar los 200 años de su fallecimiento. Bueno, conmemorar, no, celebrar, no. Entonces, él no tuvo dinero, ¿no? Para salirse de la ciudad y tener una casa, una habitación. En Tlalpan me parece que le recomendaban, ¿no? Que fuera a respirar aire. Porque la ciudad olía muy mal en ese momento. Los médicos decían, pues a usted no le queda otro remedio que apartarse de esto. No tuvo ese dinero, y si lo tuvo para su funeral. Luego cuando lo entierran, va a ser en el Panteón de San Lázaro, que dicen que los puercos terminan royendo ese panteón, porque después hubo ahí unos cambios en la ciudad. O sea, desde el principio de su vida hasta su muerte, nos relata indirectamente o con un guiño cómo esta ciudad cambió y cómo ciertas ideas también fueron desarrollándose, más allá de si era clásico o no, esta situación. Es riquísimo, es un personaje entrañable, y pues enhorabuena por estar haciendo este tipo de eventos para estos personajes, un poco como son de la disrupción, ¿no? De a quién le escribían, desde dónde escribían, para quién escribían. Enhorabuena. No, pues muchas gracias, Aarón. Pues no te vayas porque necesitamos tus datos, Aarón, para esta revitalización de los estudios sobre la obra de Fernández de Lizardi. Efectivamente, este año cumple, como decíamos, como se llama el evento, 250 años de su natalicio estamos celebrando. Y como nos dijo Lilian cuando inició en febrero, iniciamos el año, o nos dio la gana en febrero, porque decidimos que en febrero íbamos a empezar este año, que terminará precisamente en febrero, y el año que entra estamos planeando conmemorar los 200 años, ¿no? Del fallecimiento de este gran escritor, con otro tipo de trabajos a los que estarán invitados, invitadas, siguiendo las redes del instituto, porque tenemos muchos sueños para seguir pensando al pensador. Celebro muchísimo que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales haya ese interés, porque estos 15 tomos, como que naturalmente uno piensa en los historiadores, ¿no? Aquí estaba Rodrigo Moreno hace un momento, que también le ha dedicado tiempo a los folletos y a los periódicos, pero que en ciencias políticas estén redescubriendo, me parece fantástico. Entonces, quiere decir que estamos haciéndolo bien, ¿no? No sé si haya alguna pregunta más o haya comentarios en línea. Gil, no hay ninguno. Hay asistentes, pero no tenemos ni dudas ni comentarios. Pues si no hay nada más, muchísimas gracias, Pablo. ¿Algo más que nos quieras decir para...? No, muchísimas gracias. Yo sí te voy a preguntar cómo llegaste a Lizardi si estabas en 1900. Sí, ¿verdad? Porque además estabas con Bustamante, no con Bustamante, con el Nigromante, y de pronto ya, o sea, 1800, medio siglo, siglo XIX, y de pronto te vas más para atrás, que es algo que suele pasarle de pronto a los historiadores que están trabajando en la Revolución Mexicana de 1910 y de pronto empieza el espejeo
con Sí. finales de la colonia. ¿Cómo llegas a Lizardi? Nada más para que podamos Pues, cerrar por ahí. este, Gracias. No era mi plan, definitivamente, porque si estaba trabajando sobre la generación de Prieto y Ramírez, ese era el proyecto inicial, sigue siendo el proyecto. Decidí que para entenderlos tenía que entender a esta generación anterior, y uno llega a Lizardi y no se puede salir. O sea, es como me atrajo y mientras más tiempo le dedica a uno, más niveles le encuentra a su trabajo. Entonces, am, fue o sea, yo lo conocía, pero pensaba que podía, quedándome en la pura poesía, tratar de entender lo que era la literatura. Pero Lizardi me demostró que no se puede, o sea, que un solo género no retrata, digamos, lo que era la literatura, sobre todo en relación con la vida pública. Entonces, digamos que llegué sin querer y luego ya no me pude ir. Pues celebramos que no te vayas de Lizardi. Vamos a continuar con esta serie de actividades. Las próximas conferencia y charlas serán el 17 de junio. Y abordaremos la parte, precisamente Enrique Flores hablará de la oralidad y María José Esparza de la dimensión visual y trascendente de la obra de Lizardi en los calendarios de Blanquel. Así que tenemos ya algunas entrevistas y seguirán saliendo más para que se adentren y se apasionen por la obra de Lizardi. Muchísimas gracias por su asistencia y su escucha. Hasta luego.